Al respecto, Alexander Abey Sánchez Upegui señala que escribir correctamente requiere de una ardua tarea de análisis, investigación, corrección y constante aprendizaje hasta lograr la expresión adecuada y una coherencia lógica para la creación del texto, lo cual implica, como ya lo hemos señalado en anteriores oportunidades, disciplina, constancia y perseverancia, y sobre todo hacer de la escritura un ejercicio cotidiano. Ahora bien, de esta escritura que hemos venido conversando durante todo este seminario introductorio es de la escritura académica, la cual tiene unas características particulares, como es la de ser planificada, estructurada, evidenciada y formal. Al respecto, este mismo autor señala que es planificada porque debe estar enfocada en unas temáticas circunscritas a ciertas áreas de conocimiento o disciplina, que debe buscar entonces en ese escrito responder esas preguntas centrales sobre ese tema y demostrar el conocimiento, la información actual, vigente y relevante sobre el tema. Implica que es estructurada, ya que debe seguir un orden lógico y una estructura preestablecida, la cual es particularmente, vamos a decir, más estricta en el caso de los artículos, y que implica diversas partes que están conectadas para formar un todo unificado. Señala también que es evidenciada, ya que debe apoyarse en las opiniones de otros autores, argumentos que sean prueba de lo que se afirma o de lo que se señala, y debe tener referencias precisas. Cabe destacar que estas referencias deben ser especializadas, de personas que realmente sean reconocidos en ese tema. Y implica un lenguaje formal, el cual, como siempre insistimos, debe ser claro, conciso y equilibrado. Este mismo autor señala como primer principio o primer consejo, escribir y reescribir. Entonces él indica que planificar la escritura, de lo cual hablábamos en el encuentro por Zoom pasado, que era necesaria una planificación. Este autor lo ratifica, que hay que planificar la escritura, y que en la experiencia le dice que es necesario realizar varios borradores, revisar y revisar, que es otro elemento en el que hemos insistido, la importancia de leer después de escribir, de leer por lo menos 2 veces, una lectura silenciosa y una lectura en voz alta. Hace énfasis en que debemos entender la escritura como un proceso y no como un producto, y que por consecuencia este proceso implica revisar, editar y corregir. Señala que la mayoría de los escritos requieren varios borradores y varias revisiones para mejorar la claridad de la información y la estructura. Y expresa que no es común que un escritor tome las mejores decisiones en el primer borrador. Esto nos da un poco de tranquilidad y calma, en el sentido de que debemos de contar con que no a la primera va a salir, sino que insistir en que es un proceso que implica etapas, que implica maduración, que indica tiempo, que implica volver a leer lo que se ha escrito, volver a leer otros autores, etc. En parte de esta revisión, de esta relectura, tiene que ver con buscar detectar y arreglar errores en la escritura, así como palabras repetitivas, muletillas, palabras mal escritas, falta o exceso de signos de puntuación, entre otras. Y es un buen momento para estructurar mejor las oraciones, en especial aquellas que sean demasiado cortas o excesivamente largas. Este mismo autor plantea que escribir la ciencia debe hacerse con claridad, precisión, concisión, buen estilo y rigor científico, realizando una interpretación con fundamento. Y yo destaco en la lámina que él señala que debe tener un inicio retórico y un final persuasivo. También este autor recomienda el uso de la metáfora, ya que señala que hace más comprensible el pensamiento y los conceptos, y que por ende hace más accesible la ciencia. Asimismo, hace énfasis en que debe ser un lenguaje formal,
objetivo, un léxico, emplearse un léxico específico y que la información que se aborda en el escrito debe ser nueva y relevante, nueva y pertinente, destacando siempre que la manera, la forma, el estilo de escribir tiene que ser claro, breve y relevante. Explica que el primer paso para escribir académicamente es, en primer lugar, definir claramente el propósito del manuscrito, lo cual hemos señalado en anteriores oportunidades, indicando que el argumento, la idea principal, en el caso del libro, el concepto clave o el concepto central. Y este autor recomienda hacerle preguntas a ese tema. Entonces, con la idea de poder entonces construir el argumento. Él dice que debe hacerse una o varias preguntas al tema acerca de, bueno, qué es lo que se quiere tratar, cuál es la intencionalidad de lo que se quiere comunicar, qué es lo que el lector aspira a encontrar cuando se le menciona que se va a abordar determinado tema, y en búsqueda de tratar de dar respuestas a esa pregunta, desarrollar el escrito. Sugiere o recomienda construir el argumento, señalando que la voz más importante que debe transmitirse en el escrito es la del propio autor, la del propio escritor o articulista, que su punto de vista se debe evidenciar de manera notoria y permanente durante todo el escrito. Para ello recomienda crear un argumento eficaz y persuasivo para el lector, el cual debe ser desarrollado a lo largo de todo el escrito, cuidando que todos los aspectos, todos los subtítulos, todas las secciones conlleven a fortalecer ese argumento. En este orden de ideas, él señala que debe resumirse el argumento en pocas palabras antes de empezar a escribir, de manera de poder ir comprobando durante el desarrollo de todo el escrito que el centro de atención se mantiene en el argumento y que todo lo que se investiga y todo lo que se cita de referencia está relacionado a fortalecer ese argumento. Una vez que ya se tiene claro cuál es el propósito, que se han realizado las preguntas al tema y que se ha definido el argumento, entonces él sugiere planificar la investigación a fin de reunir las evidencias que permitan que soportar o sustentar este argumento, señalando que los escritos académicos deben de estar respaldados por datos, hechos, citas, argumentos, estadísticas, investigaciones y teorías, para añadir sustancia a las ideas del autor y que permita al lector comprender la información que aporta tanto del pensamiento propio como de otros expertos o especialistas en ese campo, demostrando y evidenciando la comprensión del autor-escritor acerca del tema. Este autor enfatiza que la idea de consultar a otros autores es para poder desarrollar mejor el propio argumento, ideas, opiniones del escritor o autor. Es decir, que debe pensar y escribir de manera crítica. En cuanto a la estructura del manuscrito, evidentemente en la planificación, en el esquema o bosquejo o de trabajo, la cartografía que nos va a orientar en el escrito indica que debe tener un título y unos subtítulos, es decir, el contenido o aspecto que se va a desarrollar en cada sección o apartado. Si bien es cierto que cada género dentro de lo que es la escritura académica tiene su propia estructura, hay algo que se mantiene y que ya lo hemos hablado, que siempre hay un principio, un medio y un final. Entonces este autor señala que en el principio se debe esbozar siempre la idea principal y darle contexto, que en el medio se debe explorar y desarrollar cada punto en un orden lógico que sea comprensible para el lector y que lo vaya llevando progresivamente, armónicamente, y que en el final es importante resaltar los puntos principales y el mensaje o argumento clave que el autor quiere que el lector retenga en su mente. Por ende, al empezar a escribir se debe tener una idea clara de lo que se quiere decir.
Hacer una lista de los puntos principales y pensar qué es lo que el lector necesita saber y en qué orden lo necesitará para comprender fácilmente lo que lee. Al seleccionar los puntos principales hay que considerar la respuesta a las preguntas que se hicieron sobre el tema y revisar si realmente eso que se está escribiendo es relevante para el argumento general, es decir, si le da fuerza al argumento que se estableció al inicio. Este autor señala que es importante al leer revisar cuáles son las evidencias más apropiadas que apoyan o que contribuyen a apoyar cada punto principal. Depurando lo que se lee y lo que se consigue, de manera de que la información que se tome sea de alta calidad, pertinencia y actualidad. Ya que uno encuentra con frecuencia temas que son abordados con autores de vieja data o con datos que ya en los actuales momentos no son así en realidad. Entonces, por eso este autor insiste en que una vez que se ha realizado la revisión, depurar, filtrar, seleccionar, escoger cuáles son aquellos autores o aquellas frases, aquellas citas que son de alta calidad, pertinencia, relevancia y actualidad. Y agrupar los puntos, él dice que se puede en un orden lógico, pero él dice que se puede hacer por orden temático o cronológico o por escuelas de pensamiento o enfoques del tema. Y sugiere realizar un mapa mental que permita desarrollar los puntos clave con información de apoyo que se ramifique. Y entonces eso puede servir de brújula para el desarrollo del escrito. Sugiere además escribir párrafos estructurados. Su propuesta es que el escritor o el autor debe dejar claro el punto o la idea que tiene en la primera o segunda frase del párrafo y de allí desarrollar el párrafo en esa línea de razonamiento. Es decir, que el resto del párrafo se dedique a explicar al punto con mayor detalle y proporcionar pruebas y evidencias con respecto a la afirmación inicial, que ayudarán a fundamentar el pensamiento del autor y a darle mayor peso. Indica que al final del párrafo se debe mostrar cómo el punto que se ha planteado es significativo para el argumento general y vincularlo al siguiente párrafo. Recomienda incluir una sola idea principal por frase. Y señala que cada frase no debería de exceder de 25 palabras, enfatizando que las oraciones largas son difíciles de leer y se convierten en distractores. Cuando uno como docente o revisor le toca leer algún escrito y esas frases son demasiado largas o esos párrafos son demasiado largos, uno a veces tiene que leerlos hasta 2 y 3 veces para poder entender la idea y buscar dónde dividirlo para hacerlo más equilibrado. Entonces esta recomendación de este autor de que cada frase no exceda de 25 palabras nos ayuda a mantener un equilibrio. Y él, al igual que otros expertos en el tema, señalan que de emplearse una mezcla de verbos activos y pasivos para hacer la lectura más amena y más fluida. Recomienda utilizar palabras de señalización como además, sin embargo, que ayudan al lector a comprender la estructura del trabajo y saber hacia dónde puede conducir su argumento. También recomienda utilizar palabras de cobertura como esto sugiere tal cosa o esto puede contribuir de tal modo. Palabras de refuerzo tales como claramente, existe una correlación, los resultados indican, y como elemento esencial que esté presente la propia voz del que escribe. Y para esto él recomienda o ratifica la recomendación anterior que se hizo en los párrafos estructurados
de que siempre el párrafo comience con la afirmación, con la propuesta, con el planteamiento que hace el autor escritor. Y el resto del párrafo se dedique a desarrollar, a fortalecer esa idea. Por último, este autor plantea que entre las fallas más comunes que se encuentran en los escritos académicos es el exceso de citas, el que no se distinga el punto de vista del autor del punto de vista de el autor que se cita. Es decir, no hay un claro límite o distinción entre el pensamiento propio y el pensamiento ajeno, y probablemente esto tenga que ver con un aspecto de forma, de que no se sigue la normativa para citar correctamente, porque si la cita es una cita textual corta y está entre comillas, y antes de las comillas está el apellido del autor y el año, y al final de las comillas el número de la página, o si es una cita textual larga y está espacio sencillo con sangría de 5 centímetros por cada lado, y antes de la cita está el autor, el apellido del autor y el año, y al final de la cita el número de página, no tendría por qué haber duda alguna de qué fue lo que dijo el autor que se cita y qué es lo que dice el escritor. La duda viene dada precisamente por una forma incorrecta de citar, lo que hace que se confunda y muchas veces se piense que lo que se está escribiendo lo dice el autor que se cita y resulta que es pensamiento propio. Entonces este autor lo señala como una de las fallas más comunes y yo lo suscribo. Entonces la invitación es a citar de forma correcta. Señala, entre otras de las fallas más comunes, que se incorporan citas sin explicar su significado o cómo contribuyen al argumento propio o al punto de vista que se está tratando de desarrollar en el escrito, que es entonces cuando uno lee citas tras cita tras cita, sin ningún comentario, sin ningún análisis, sin ninguna interpretación, sin ninguna imbricación en relación a lo que se está tratando. Entonces, la recomendación es que no hayan citas seguidas de citas y que las citas sean como refuerzo al planteamiento del autor, y obviamente se señale cuál es la utilidad o cuál es la razón por la que se incorporó esa cita, destacando aquellos elementos que son relevantes para fortalecer el argumento del autor. Una vez más señala que una de las fallas más comunes es que se utilizan frases y párrafos demasiado largos y un vocabulario demasiado complicado o redundante, lo cual se resuelve a la segunda o tercera lectura, a la revisión de lo escrito, para depurar, para limpiar, para pulir. Y otra de las fallas más comunes que él señala es que se hacen citas y que no se referencian. Por eso mi recomendación desde el inicio de este seminario es que cada vez que usted cite un autor, inmediatamente lo coloque de una vez en la referencia para que lleve el orden y la certeza de que lo está referenciando de la misma manera que lo citó, con el mismo año, con el mismo apellido, porque a veces lo citan en el texto con 2 apellidos y lo referencian con 1 o viceversa. Lo citan con un apellido y lo referencian con 2, entonces se puede pensar que se trata de otro autor, o lo citan con 1 año y lo referencian con otro. En cuanto a lo que es los artículos en revistas, este autor señala que las revistas indexadas prefieren publicar artículos de investigación y que en relación a los criterios y procesos de evaluación de artículos se enjuicia desde la mínima coma hasta la última idea, es decir, tanto la forma como el fondo, que se dictamina desde el título cómo se expuso el menor argumento, por lo que el azar, la suerte y el afecto no tienen cabida en la evaluación de un artículo. Es decir, él está aquí señalando, ratificando la rigurosidad de la evaluación de las revistas en cuanto a los artículos y afianzando la importancia de cuidar tanto la forma como el fondo en la escritura. Finalmente, quiero citar a la escritora Carmen Martí Gaité, quien señala que la tarea del escritor es una aventura solitaria y conlleva todos los titubeos, incertidumbres y sorpresas propias de cualquier aventura emprendida con entusiasmo.
lo cual entonces nos evidencia que escribir implica disciplina, constancia y perseverancia. Con esto finalizo esta breve ideas finales o consejos finales y voy a abrir el chat para sus comentarios o preguntas.